La televisión que pagamos todos en Telepedro no lo digo yo. Usted mismo ha compartido en sus redes sociales un artículo de diario.es en el que se dice que el objetivo de Radio Televisión Española es, y cito literalmente, desenmascarar los discursos del Partido Popular y ofrecer a la ciudadanía la versión del gobierno y de sus socios parlamentarios. Los presentadores convertidos en activistas que mezclan información y opinión y que defienden con pasión al gobierno mientras marginan a grandes profesionales de la casa. Manipulan incluso el decorado. Fíjese en esta imagen. Es del día que el presidente Mañueco compareció para dar explicaciones en las Cortes de Castilla y León por la lucha contra los incendios. Como cuando Televisión Española iba a conectar, no había manifestantes en el lugar en el que habían convocado una manifestación contra el presidente Mañueco, pues se recoge a manifestantes de las terrazas próximas y se los pone en tiro de cámara. Pedro. Señor López, usted me dirá que son muy plurales porque dejan ir a Mariló Montero para que la abucheen por discrepar, o porque un humorista puede hacer un monólogo en la tele pública sin que le cancelen el programa. A mí solamente me han propuesto una vez acabar con la pluralidad. Y cuando me propusieron acabar con la pluralidad, me dieron una lista. Y en esa lista ponían, entran, salen, se quedan y nos da igual. Entran, salen, se quedan y nos da igual. Luego, si quiere, a la salida yo le cuento cómo sucedió eso, porque usted, que es un hombre que, como yo, está a favor del pluralismo y de que no haya vetos en ninguna televisión pública, pues obviamente comprenderá conmigo que es una actuación verdaderamente bochornosa. Mire, ustedes han decidido hacer de la crítica a Televisión Española un asunto de política interior. Es su libertad, faltaría más. Pero bueno, ya que usted me saca un papelito, mire, le voy a sacar yo otro. Mire, esta es la mesa, y no voy a recurrir a Mariló Montero, entiéndame, a la que tengo un gran afecto personal, la intenté contratar cuando yo trabajaba en Telemadrid. Mire, esta es la mesa de ayer del programa Buenos Días Madrid de Telemadrid. En la derecha tiene a Casimiro García Vadillo, que es el director del Independiente, y a Benjamín López, que es el director de Es Diario. Más a la derecha tiene a Javier Negre. En la izquierda no hay nadie. No, pero vamos a ver. Le voy a enseñar la mesa también de ayer de Directo al Grano, ese programa que a usted no le gustó. Mire, en la izquierda tenemos a Sara Santaolalla y Ramón Espinar, y en la derecha a dos personas que a mí me parecen dos grandísimas profesionales y con las que he trabajado: Pilar García de la Granja e Isabel Durán. Aquí no hacemos las mesas que ustedes habitualmente han hecho en televisiones autonómicas, que han consistido básicamente en poner a tres personas que defienden las posiciones de derechas y a alguien resentido de la izquierda. Perdona que se lo diga así. Veo que tiene mucho tiempo libre para ver Twitter y para vigilar a las televisiones autonómicas. Yo le voy a hablar de Radio Televisión Española y voy a ir directo al grano. La parrilla que usted ha diseñado a dedo para esta nueva temporada es la más politizada y la más sectaria que se ha visto en un medio público en democracia. Y por ello le pregunto, ¿se ha propuesto acabar con la pluralidad en Radio Televisión Española? Señor Carazo, mire, tengo tiempo libre para respetar el control parlamentario y hacer mi trabajo y venir aquí documentado y no venir aquí a hablar de oídas, sino obviamente con datos. Mire, a mí no me parece una buena idea acabar con el pluralismo en Radio Televisión Española, y se lo digo porque donde ustedes lo han hecho, como es el caso de la Televisión de Galicia, el resultado ha sido malísimo. Mire, en el año 23 cerraron con un 11% de cuota y ayer, no sé si habrá subido una décima, están en un 8,5% de media anual. O sea, creo que la caída ha sido suficientemente significativa. Muchas gracias. Lo que me gustaría contestar es a lo que le escuché, y con todo el respeto al líder de la oposición, al señor Feijóo, el otro día, cuando dijo que nosotros éramos un aparato impúdico de propaganda. Tiene, por supuesto, todo el derecho a tener la opinión que considere sobre Televisión Española, y yo lo único que le voy a pedir aquí, puesto que ya lo hemos hecho en privado y lo hemos hecho también de manera escrita, es solicitarle que, bajo la forma que quiera, en el momento que quiera, en las condiciones que desee, venga a una entrevista en Radio Televisión Española. Radio Televisión Española es la casa de todos y, por supuesto, estamos abiertos a todos los partidos. Tipo de Europa Press, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid dice que somos una mafia absoluta. Yo creo que hay que rebajar el tono
Yo no voy a contribuir hoy aquí a subir el tono de las descalificaciones, pero creo que hay dos cosas que preguntaba en público la presidenta y que yo aprovecho este acto para contestarle. En primer lugar, preguntaba por el portal de transparencia, que dónde estaba el portal de transparencia de Televisión Española. Pues mire, está muy bien situado, se publica de manera activa todo lo que gastamos en productoras y además decía que no encontraba el sueldo de los directivos. Están publicados todos. ¿Sabe cuándo no se publicaban? Cuando el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el año 17 condenó a Televisión Española por ocultar, aquí está la resolución, el sueldo de los directivos. Y luego dice que hay que investigar el tema este de las productoras. Investiguémoslo, porque son las mismas que trabajan en Telemadrid. Por ejemplo, a lo mejor ustedes no saben que el programa Mañaneros 360 es el mismo que hace el análisis del Diario de la Noche de Antonio Naranjo en Telemadrid o el O Termómetro en Televisión de Galicia, que por cierto ayer inició también su entrada en el mundo de la política, porque hasta ahora era un magazine que no trataba temas políticos, pero ayer, coincidiendo con la noticia sobre la mujer del presidente del gobierno y su procesamiento, se comenzó a emitir política en este programa que produce también la misma productora. Yo estoy dispuesto a que hablemos sobre el tema de las productoras e investiguemos si hay o no hay una mafia en las productoras. Me parece interesante este tema y me he comido prácticamente toda la todo lo que yo iba a decir con este asunto. Yo le rogaría al señor López que por favor se sitúe. Comisión de Control de Radio Televisión Española. No estamos en la sesión de control de ninguna autonómica y usted tampoco es presidente de ninguna de ellas. Entonces le ruego por favor que se atenga a la cuestión, que ya se le está pegando usted las prácticas de los ministros y del presidente del Gobierno en las sesiones de control. Es notable que desde su presidencia está incumpliendo el artículo 5 del Reglamento Europeo sobre la libertad de los medios de comunicación públicos, según el cual deben ofrecer de modo imparcial una pluralidad de información y opiniones a sus audiencias. Y le pregunto, ¿está entre sus planes cambiar la denominación de la Corporación Radio Televisión Española? Muchas gracias. Tengo otros planes, pero el cambio de nombre no, señora Montesinos. Señora Montesinos. Pues cualquiera lo diría. Mire, desde que Sánchez es presidente, hace 7 años, estamos viviendo el asalto sistemático a la radiotelevisión pública. Un asalto que no ha parado hasta convertir radiotelevisión en lo que es hoy el altavoz de Moncloa. En solo 7 años, 5 presidentes, 5 directores de informativos y 4 cambios de ley a la medida del gobierno. ¿Esto es una casualidad? Pues no. No informan, manipulan, porque ese es el estilo de su presidente, el presidente Sánchez. Confrontar, insultar, agredir y luego hacerse la víctima. Y prueba de ello tenemos lo que ha sucedido con mi compañero Jaime Los Santos. Es la telebasura pagada con los impuestos de todos los españoles que somos los accionistas. Es el fin de la pluralidad y la imparcialidad, lamentablemente, porque usted ha firmado el acta de función del servicio público para firmar la creación de Telepedro. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Montesinos. Ya veo que le molesta que yo saque aquí los datos de las televisiones autonómicas. Pero ¿sabe por qué los saco? Porque yo soy un profesional y me comparo con el resto de empresas que operan en el mercado. Y vengo aquí a hacer un trabajo profesional. Usted hace el suyo, que es política, pero el mío es comparar los datos en relación con el resto de televisiones autonómicas. Y yo le agradecería que, como yo no hablo mientras que usted habla, me dejara hablar. Mire, señora Montesinos, yo tenía la esperanza de que usted no convirtiera esta pregunta en una cuestión de chistes, de Telepedro, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad que he pensado si realmente entro y hago lo mismo o no hago lo mismo. Y me había preparado una intervención para hacer lo mismo con cada una de sus televisiones autonómicas. Pero ¿sabe lo que pasa? Que me parece que yo, que conozco prácticamente a todos los directores de esas televisiones autonómicas, me merecen respeto, independientemente de que esté o no esté de acuerdo con su gestión. Y no voy a hacer eso. Podremos discutir de números, de audiencias, podremos discutir de líneas editoriales, pero no les voy a faltar el respeto porque detrás hay organismos públicos y porque le voy a decir una cosa, señora Montesinos, que a mí me parece importante. Reforzar lo público es reforzar la democracia. Y quebrar lo público es quebrar la democracia. Y eso es. Aquí con sus chistes. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Pues mire, usted me pregunta si considera que Radio Televisión Española cumple con sus objetivos de servicio público. Yo le digo que lo intentamos cada día, no hay nada ni nadie perfecto, pero sobre todo tenemos muy claro para lo que no está el servicio público. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Mariscal. Gracias, presidente. Mire, señor López, en Vox estamos hartos de que los presentadores y tertulianos de Radio Televisión Española y usted, como su presidente, insulte y se ría de los españoles en su cara. Y los españoles, a su vez, están hartos de ver cómo en sus barrios aumentan las agresiones, las ocupaciones, los robos, mientras ustedes, en Radio Televisión Española, anuncian que la delincuencia no para de bajar en nuestro país, como dijo Javier Ruiz el pasado 1 de septiembre. Y los españoles están hartos de ver cómo las agresiones físicas y sexuales contra las mujeres no para de crecer, mientras el Gobierno sigue importando a hombres procedentes de países donde su cultura es muy diferente a la nuestra y donde a la mujer no vale nada, mientras ustedes en Radio Televisión Española señalan a los hombres españoles diciéndoles que tienen conductas machistas. Y los españoles están hartos de ver cómo ustedes en Radio Televisión Española dedican horas y horas a conflictos y guerras que se encuentran a miles de kilómetros de nuestro país, mientras ocultan en Radio Televisión Española los problemas reales de los españoles. Y también ocultan los casos de corrupción que rodean a este Gobierno. Y los españoles están hartos de ver cómo no llegan a final de mes, en muchos casos solapando trabajos precarios, mientras ustedes en Radio Televisión Española siguen contratando con sueldos millonarios a presentadores y tertulianos que ya ni siquiera quieren en los medios privados. Y los españoles también están hartos de ver cómo desde Radio Televisión Española se insulta a todos los que criticamos legítimamente al Gobierno, llamándonos idiotas, como hizo Sara Santaolalla el pasado 27 de agosto. Y en definitiva, los españoles están hartos de ver la sonrisa que se dibuja en la cara de Javier Ruiz, de Jesús Cintora, de Silvia Ichaurrondo, de Buenafuente y otros tantos. Sonríen, sí, sonríen porque se están llenando los bolsillos a manos llenas, mientras insultan, manipulan y mienten a los españoles. Pero como dice el refrán español, el último que ríe, ríe mejor. Y el último que va a reír en toda esta historia va a ser el pueblo español. Lo hará cuando Vox llegue a Radio Televisión Española y le despida a usted y despida a todos los que he citado anteriormente. Y Vox sí lo hará. Vox no hará como el Partido Popular, que se desentendió de Radio Televisión Española cuando gobernó con mayoría absoluta. Nosotros solo tendremos una duda, y es de si entramos a Radio Televisión Española con motosierra o con lanzallamas. Ya veo que el monólogo de Marc Giró sobre el varón español no le ha gustado. No le ha gustado, y mire que lo siento porque a mí me ha parecido muy gracioso y no me ha afectado a mi virilidad, que como todo el mundo sabe la mantengo intacta, después de ver el monólogo de Marc Giró. Claro, que usted le diga que lo va a despedir fulminantemente cuando lleguen, pero entonces ustedes van a meter mano en Televisión Española como el Partido Popular, o sea, lo que le acusa. Madre mía. Bueno, mire, señor Mariscal, le voy a decir una cosa, le voy a decir para qué no estamos en Televisión Española, que a lo mejor alguna cosa le suena. Mire, no estamos para exaltar un nacionalismo español excluyente que enfrenta a los territorios y a los ciudadanos que viven en nuestro país, como usted hace. No estamos tampoco para promover el señalamiento al que piensa diferente, ni para juzgar el patriotismo de la gente por su orientación de voto. No estamos para usar estadísticas manipuladas que señalan al inmigrante como origen de los problemas de nuestra sociedad, ni tampoco estamos para hundir barcos que van a rescatar a gente que se está ahogando en el mar. No estamos tampoco para deshumanizar a los menores no acompañados. No estamos tampoco para atacar a las lenguas cooficiales de España, distintas al castellano. Estamos para poner en valor su riqueza. No estamos para difundir bulos racistas como lo que ustedes hicieron en Torre Pacheco y en Jumilla. Al contrario, estamos para desmontarlos. No estamos, señor Mariscal, para blanquear y exaltar el franquismo. Al contrario de lo que usted opina, no creemos en Radio Televisión Española que la dictadura fuese una etapa de progreso y de reconciliación, sino todo lo contrario. No estamos tampoco para atacar al cine español, a sus actores, a sus directores, y tampoco estamos para proyectar una imagen monolítica de la cultura española. Y por supuesto, y aunque a usted le pese, no estamos para ocultar el genocidio que se está cometiendo en Gaza y defender la masacre de civiles y de niños. Muchas gracias.
cierto, señor Mariscal, en Twitter le vi que retuiteaba usted pues yo, como nos seguimos mucho en Twitter, usted me copia, yo miro sus tweets y tal. Entonces, vi que retuiteaba una persona que se llama Alonso DM, que decía que Televisión Española no la ve ningún joven. Pues mire, concretamente el 12% del target juvenil. Somos líderes en el target juvenil y, por cierto, somos líderes también en el target comercial, a pesar de no tener publicidad por encima de la oferta privada. Lideramos la mañana, como saben, la hora de la 1 roza entre el 19 y el 20%, mañaneros en torno al 14%, y una cuestión muy importante, los informativos territoriales. Los informativos territoriales van a obtener este mes de septiembre su mejor cuota en 13 años. Estamos ya por encima del 11%. También, como solo hacemos política, llamo su atención sobre los archivos secretos del Nodo, una serie histórica que estrenamos hace 2 semanas y que dio un 15% de cuota en su primera emisión. También quiero decir una cosa, a día de hoy, en este mes de septiembre, la 1 de Televisión Española supera a todas las televisiones autonómicas, salvo a Televisión de Cataluña. Superamos a todas las televisiones autonómicas en sus territorios. Por lo tanto, termino como comencé, agradeciendo el trabajo que durante estos 9 meses viene realizando la plantilla de TV. En primer lugar, decirle al señor Mariscal que qué pena que después de 6 años aquí tenga que ser noticia y busque ser noticia diciendo barbaridades y no trayendo iniciativas. Mucho me temo que tanto el lanzallamas como la motosierra van a seguir cogiendo polvo en el armario, así que vaya pensando mejor en coger un plumero para tenerlos limpitos, porque por mucho que lo sueñen no van a llegar a Radio Televisión Española. Decir para lo que no está usted aquí. Usted no está aquí para ocultar información a los diputados que ejercemos el control de la Corporación de Radio Televisión Española y para malgastar su dinero. Porque yo, López, porque he visto que aquí el señor Sierra a lo mejor incluso me lo impide. Mire, usted ha colonizado la televisión española con comisarios políticos y con presentadores absolutamente dóciles y colaboradores que confunden opinión con información. Y esto ya ha adquirido una deriva intolerable que parece ser que el escándalo es lo que da audiencia y es lo que a usted le gusta. Pero es que la televisión pública no está para el escándalo. Los programas de malas lenguas, Mañaneros, 360 y La Hora de la 1 son la prueba viva de esa manipulación sistemática. Y no se lo dice una diputada de Vox, no. Se lo ha dicho el propio Consejo de Informativos. La entrevista masaje que la señora Inchaurrondo le hizo al presidente del Gobierno mientras practica y hace una hostilidad abierta hacia cualquier opinión de la oposición. Ahora, muchas gracias, señora Mejías. Me había preguntado por otra cosa, pero no tengo ningún problema en responderle sobre este conjunto de cuestiones que me ha planteado. Me dice que yo le oculto información. No, usted remitió un requerimiento de información que se le dio traslado tanto con las cuentas anuales como también con los cierres trimestrales. Si las cámaras no le ha dado, yo lo he firmado y hace ya antes del verano, si la Cámara no le ha dado traslado, ahora investigaré a la salida, pero iban incluidas tanto las cuentas anuales como también los cierres trimestrales. Eso por un lado. Luego le tengo que decir una cosa. Dice, no, es que esta mañana nos hemos levantado y resulta que ustedes han pedido más dinero a la SEPI. Lo voy adelantando ya. Mire, claro que le he pedido más dinero a la SEPI. ¿Sabe por qué le pido más dinero a la SEPI? Porque el servicio público, mientras que yo esté como presidente de Radio Televisión Española, tiene que estar bien financiado. De esto saben mucho las televisiones autonómicas que están gobernadas por el Partido Popular. Todas ellas, o la mayoría de ellas, han tenido este año un crecimiento del 7% en sus presupuestos. Me refiero, por ejemplo, a Telemadrid, me refiero, por ejemplo, a Canal Sur, donde ustedes tienen representantes en los consejos de administración. ¿Y sabe cuál era el crecimiento que habían tenido las cuentas de Televisión Española? 0. Y esto no es razonable, porque mire, ya salimos ahí fuera para poder realizar nuestro servicio con una mano atada y con una pierna rota. Y además no podemos salir en peores condiciones que lo que están saliendo otras televisiones públicas. Y seguiré pidiendo aquí y donde haga falta una financiación suficiente del presupuesto de la Radiotelevisión Pública Nacional. Un presupuesto que no se está malgastando. Y no se está malgastando porque cada día nos está viendo más gente, señora Mejías. Y usted sabe
que en televisión el mando a distancia es como las papeletas en las urnas. Y por lo tanto somos ya la segunda cadena nacional a una distancia muy importante de la tercera cadena y estamos en este momento a la menor distancia, 1,5 puntos de la cadena líder en este país, que es Antena 3 y que lleva con un liderazgo muy amplio. Por lo tanto, permítame que le diga que mientras que esté aquí voy a seguir reclamando que el servicio público esté bien financiado. Muchas gracias. La última vez que le dirigí una pregunta en esta comisión, usted decidió no contestarme. Podría haberme respondido, podría incluso haberme rebatido, pero optó por el silencio. Y el silencio, créame, dice mucho más de usted que cualquier palabra. Y en este contexto le formulo mi pregunta. ¿Considera compatible con la transparencia ocultar los sueldos de colaboradores y presentadores contratados por Televisión Española? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Palencia. Mire, creo que en la formulación de su pregunta hay una confusión, porque nosotros no ocultamos los sueldos de los presentadores contratados por Radio Televisión Española. Los publicamos y los hemos venido publicando de manera recurrente. Sí los ocultaban ustedes cuando controlaban Radio Televisión Española y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno les condenó por ocultar las tarifas que pagaban a los colaboradores de los programas. Y un año antes, en el 17, por ocultar los sueldos del personal directivo. Usted me está preguntando por los sueldos de los presentadores que se contratan a través de una productora. Y esto, obviamente, luego se lo responderé. Pero los sueldos de los presentadores que están contratados por Radio Televisión Española son públicos, ustedes los pueden pedir y recientemente se los hemos suministrado a varios sindicatos y a varias peticiones de transparencia que nos han llegado. Presidente de Televisión Española, o seguimos con Telepedro. Sabemos que Inchaurrondo cobra 2 sueldos, uno como presentadora y otro como directora. Pero de los trabajadores que hacen posible ese programa no sabemos nada. Opción C, porque se desprecia a los grandes profesionales de la histórica Televisión Española. Opción D, porque los españoles sabríamos ya definitivamente que esto no es una televisión pública, es Telepedro. Mire, no hace falta que utilice el comodín del público, no llame a ningún amigo ni a ningún diputado afín del Partido Socialista, no hace falta. La respuesta correcta es que todas son verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Palencia. Se ve que la pregunta, con la primera respuesta que le he dado, no le daba ya para mucho más y ha tenido que improvisar pues lo de siempre, Telepedro, el insulto, el chiste barato, etcétera. Mire, le voy a dar algunos datos. Señor Palencia, a usted los sueldos le dan igual en sí mismos. Lo que le interesa es tener ese dato para lanzar una campaña de descrédito contra cualquiera de los profesionales de Radio Televisión Española que a ustedes no les gustan. Este es el negocio de la transparencia que ustedes llevan montando desde que yo he llegado a Radio Televisión Española. ¿Y para ello cómo lo hacen? Pues miren, lo hacen sirviéndose de la Bien Paga. La Bien Paga es una amplia gama de portales, ¿no?, que subvencionan a través de la publicidad institucional y que ajusta cuentas con todo aquel que osa tener una opinión crítica con su partido, sea en la televisión pública o sea en la televisión privada. Hay que reconocerle en esto a Vox, al señor Mariscal, que es más coherente que ustedes, porque el señor Mariscal no se gasta el dinero en subvencionar medios públicos, directamente nos insulta en Twitter y se queda tan ancho, cosa que yo le agradezco porque obviamente pues ya lo veo rápidamente y viene a pecho descubierto. Ya sé que el señor Mariscal me dice que soy un secuestrador. Perfecto. Y le agradezco la valentía de hacerlo. Mire, durante sus años de control sobre Radio Televisión Española, ustedes jamás implantaron un sistema de transparencia activa. Publicamos los sueldos de los directivos, lo que gastamos en productoras, etcétera. Y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y si quiere le dejo la resolución a la salida porque no me queda tiempo, nos ha admitido que en relación con los presentadores contratados a través de productoras no es una obligación la de entregar el sueldo. Muchas gracias. Mire,
Estamos hartos de mucho símbolo, mucho discurso, y lo que yo le pregunto a usted en este momento, señor presidente, tiene un organigrama directivo inflado, desigual, bastante machista, costoso, mientras falla en su verdadera misión de servicio público, que es garantizar la igualdad. Porque no puede usted utilizar 1.300 millones de euros para tapar los escándalos y la corrupción de Pedro Sánchez. Muchas gracias. Entiendo que su compañera Belén Hoyo esté, francamente, la señora Hoyo esté disgustada con lo que usted acaba de hacer, porque usted lo que ha venido es a insultarme. Mire, compararme a mí con el señor Ábalos, que es un señor que está en este momento, a lo mejor me he equivocado de apellido, Miriam, perdón. Venirme a compararme con el señor Ábalos, que es un señor que está imputado por distintos delitos, me parece que yo no me lo esperaba de usted, pensé que usted tenía más clase, pero ha quedado visto cuál es el tema del respeto que predica el Partido Popular en este Congreso. Pero yo le voy a responder, señora Río-Lobos. No sé quién le ha dado los datos, pero le ha dado los datos incorrectos. Cuando yo llegué había muchos más directivos, muchísimos más directivos. ¿Sabe cuántos directivos había el día que ustedes salieron de Televisión Española? 171 directivos. Y cuando yo llegué había muchos más. En este año se han reducido, aunque usted diga que es mentira, las direcciones en un 25,8%, las direcciones de área en un 26,8% y las subdirecciones, que no hemos terminado, en un 5,5%. A día de hoy, o sea, de ayer, se ha reducido la masa salarial de la alta dirección en 2.183.000 euros y voy a seguir reduciéndola porque no he terminado y porque hago otras cosas además de la estructura. Pero mire, vamos a compararnos, señoría, que a mí esto de las matemáticas me gusta bastante. Mire, nosotros tenemos 6.700 empleados aproximadamente. Radio Televisión Española tiene un directivo por 40 empleados. ¿Sabe cuántos tiene la Televisión de Galicia? 1 por cada 22. O sea, ustedes en la Televisión de Galicia tienen el doble de directivos proporcionalmente que los que tiene Radio Televisión Española para gestionar una oferta infinitamente menor que la que saca el mercado Televisión Española. Podemos ir también a PUN. Mire, tiene 519 trabajadores y tiene un directivo por cada 27 empleados. Por lo tanto, como le digo, creo que los datos son necesarios para poner en contexto lo que usted ha dicho, porque lo que usted ha dicho esta mañana son datos sacados de contexto. Muchas gracias. López, es evidente que el sesgo y el comportamiento inadecuado de algunos presentadores y colaboradores por el incumplimiento sistemático del manual de estilo de RTV y del mandato marco de la corporación están perjudicando tanto la imagen como el prestigio del personal de la casa. Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta que obviamente le tengo que responder que sí, pero creo que el respeto como norma de conducta debería ir más allá de la televisión, debería ir también en esta Cámara, debería ir a las manifestaciones de los distintos dirigentes políticos y entenderá que cuando a uno se le califica de mafia absoluta o de aparato impúdico de propaganda, por citar algunos de los más recientes, yo espero que también esté de acuerdo conmigo en que rebajemos un poco el tono todos y que por lo tanto esa forma de respeto sea recíproca. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Bravo. Pues siento no estar de acuerdo con usted, señor López, porque es que jamás ha dado tanta vergüenza el uso que se hace en televisión pública, insultando a espectadores, manipulando informaciones a conveniencia de ese autócrata que nos gobierna, o utilizándola para atacar al adversario político. Y eso efectivamente es laborar como una mafia, como ha dicho hoy la presidenta Ayuso. No entienden esas faltas de respeto de Ernesto Kaiser ayer contra Hugo Pereira o de Gonzalo Miró atentando contra la inteligencia de la presidenta Ayuso y de su jefe de gabinete, o los desacertados insultos de Sara Santaolalla, que se corona día sí y día no con sus excesos verbales. La ley de la Corporación de Radio Televisión Española prohíbe expresamente que ustedes den órdenes al presidente de la Corporación y a los consejeros. Y ustedes me han dado una orden en público en una nota de prensa. Tampoco tengo yo que añadir mucho más en ese particular. Poner en la diana a un medio de... Sí, señor Carazo. Poner en la diana a un medio de comunicación no es tratarlo con respeto.
porque, mire, es un grave atentado contra la libertad de información y, en el caso de los colaboradores, que es lo que usted está hablando, contra la libertad de expresión de esos colaboradores. Respeto no es tampoco, y no hay aquí ningún representante del BNG, la entrevista que le han hecho este fin de semana a la señora Pontón en la Radio Galega. Si tienen ocasión, escúchenla. Yo no sé para qué invitan a la oposición si luego no la dejan hablar. En Televisión Española se deja hablar a la oposición. Porque, mire, señora Bravo, usted confunde el respeto con la sumisión. ¿Saben lo que a ustedes les gusta? Mira, se lo voy a leer. Son las palabras de una entrevista a la señora Ayuso en un periódico nacional. Comienza la entrevista de esta manera. En ella las palabras caen como cataratas de agua clara con la fuerza que desgasta la piedra. Tenga por seguro que nosotros no hacemos este periodismo ni a favor del gobierno ni en contra de la oposición. Le pongo algunos ejemplos más de respeto. Mire, señora Bravo, usted misma lo hizo en la comparecencia de junio, faltando el respeto a la señora Inchaurrondo, a la que llamó vocera de Sánchez. Ese es el respeto que viene a pedirme esta mañana aquí, cuando usted hace 2 meses insultó a una profesional de Televisión Española. Le voy a decir otra cosa, mire, en marzo yo he estado callado. En marzo, cuando también faltó al respeto a los profesionales de los telediarios, los acusó de realizar entradillas tendenciosas y emitir totales sesgados. Tráigame los ejemplos, porque lo que no podemos hacer es lanzar la insidia y no probarlo. Muchas gracias, señora Bravo. Quiero decirle, a lo largo de toda la mañana le he venido escuchando, y aunque usted diga, y lo ha dicho en varias ocasiones, que es usted técnico, le tengo que decir que no se comporta como técnico, se comporta como un político. Tiene una confusión de roles importante y además le veo especialmente tenso. Y para no contribuir a esa tensión y a esa confusión, voy a procurar ser directa con usted, porque sabe perfectamente por dónde va el Partido Popular cuando le pregunta sobre el compromiso con la normativa vigente en materia de contratación laboral. Televisión Española tenía a una de sus presentadoras estrella, Silvia Inchaurrondo, como falsa autónoma. Es decir, que mientras ella cada mañana informaba a los españoles sobre legalidad, derechos, transparencia, la propia Radiotelevisión Española incumplía esos principios con un contrato en fraude de ley. Ahora hablamos de la señora Inchaurrondo. Mire, durante el periodo de diciembre del 11 a mayo del 18, Radiotelevisión Española fue condenada por contratar a 94 personas declaradas como indefinidas no fijas. Todas, o la mayoría de ellas, una buena parte sustancial, en la categoría de información y contenidos. En el mismo periodo se hicieron 11 contratos TRADE y se firmaron 93 contratos para presentadores a través de empresas. En este número 93 van tanto los contratos originales como las posteriores renovaciones de cada uno de los contratos. Mire, yo como no soy pirómano, le voy a decir una cosa. Todas las televisiones autonómicas y las televisiones públicas tenemos un problema muy grave de contratación. Un problema gravísimo de contratación cuando queremos salir al mercado o cuando queremos incorporar a un profesional. Mire, podría ponerle los casos de la Televisión de Galicia, pero no lo voy a hacer porque ya he hablado esta mañana suficientemente de la Televisión de Galicia. Pero allí el Tribunal Supremo ha puesto en duda toda la estructura directiva de la Televisión de Galicia. Mire, ha perdido en 2 años y medio 40 casos por vulneración de derechos, por usar de forma fraudulenta contratos, etcétera. Pero mire, yo esto de verdad entiendo a los gestores de la Televisión de Galicia. Los entiendo perfectamente y seguramente si buscamos en otra televisión autonómica se puede haber producido lo mismo. Pero los entiendo, porque es muy complicado contratar en el sector público. Y respecto a lo que me dice la señora Inchaurrondo, que por supuesto no le voy a hurtar la respuesta, mire, la señora Inchaurrondo hubo un alta de oficio por parte de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social. Ese alta de oficio no supone reconocerle un indefinido no fijo. Usted sabe que los indefinidos no fijos solamente se pueden reconocer por sentencia judicial. Es la única manera de reconocer
por sentencia judicial un indefinido no fijo. Y obviamente la señora Inchaurrendo está ya sometida a convenio, como no podía ser de otra manera. Cero dice la RAE que es alguien que habla en nombre de otro, por tanto eso no es ningún insulto. Documéntese antes de decir esas cosas que le he dicho a mi compañera. Señor presidente, ¿cómo valora el aumento de la deuda de Radio Televisión Española en los últimos años? Muchas gracias, señor Ibáñez. Pues mire, vamos en línea con lo previsto, teniendo en cuenta el desaguisado que provocó su excompañero del partido, el señor Montoro, cuando era ministro de Hacienda y reformó la ley del IVA del 2015. Desde entonces sufrimos las consecuencias de la financiación del circulante. Sé que sus televisiones autonómicas, porque yo he estado en una televisión autonómica, tienen el mismo problema, y mi solidaridad con todas ellas, a ver si de una vez los tribunales nos dicen si es blanco, si es negro o si es gris, y podemos llevar a cabo una reestructuración del circulante, porque, como usted sabe, este es un problema que en este momento afecta a todas las televisiones públicas del país. Que tengamos que ser los españoles los que tengamos que pagar no un adecuado servicio público, sino la mutación por la que usted está transformando la televisión española en la nueva televisión Telepedro, que está solamente al servicio de su jefe y su entorno para tapar sus corrupciones y sus escándalos de gobierno. ¿Usted cree razonable que presidir Radio Televisión Española consiste en pedir decenas y decenas de millones y gastar dinero público en producción externa con sectarismo del bueno, y que encima lo tengamos que asumir los españoles? Todo ello en vez de contar con los magníficos profesionales que hay ya en esa casa. Señor presidente, contésteme a estas peticiones, porque nosotros representamos a los millones de españoles que están ya cansados de tanta manipulación, tanto sectarismo, tanto derroche y deuda, y que encima tenga que salir de sus bolsillos. Ibáñez, creo haber escuchado que me ha dicho 500 y algo millones de euros de deuda. Si no he oído mal, 580 y tantos millones de deuda. Mire, pues concretamente son 370,5. Yo no sé quién le ha dado esa cifra, pero no es correcta. En segundo lugar, como usted sabe, esta deuda no es una deuda que afecte a los proveedores, sino que es una deuda que viene fundamentalmente por el retraso en la devolución del IVA por parte de la agencia tributaria. Lo que sí es verdad, señor Ibáñez, es lo siguiente. En el caso de la Televisión de Galicia, ustedes no se endeudan, sino que es directamente la Xunta de Galicia la que le aporta la liquidez necesaria para hacer frente al agujero del IVA. Si ustedes se van a las cuentas de la Televisión de Galicia, verán que aparecen más de 72 millones de euros en deudas con empresas del grupo y asociadas, justamente el mismo importe que tienen retenido en el IVA. En el caso de Canal Sur sucede lo mismo que en la Televisión de Galicia. Dispone de una línea de crédito de la Junta por importe de 36 millones de euros para cubrir las contingencias fiscales por liquidaciones. Y en el caso de Telemadrid, que lo conozco un poco, el saldo de deuda con entidades de crédito a finales del 24 supera los 22 millones de euros. Señor Ibáñez, se lo voy a decir claramente para que no haya ninguna duda. Radio Televisión Española no se ha endeudado para construir su nueva programación, ni un céntimo. La deuda que tenemos es deuda bancaria a corto plazo para financiar el circulante. ¿Sabe lo que pasa? Que usted habla aquí de deuda y ahora, fuera, sacarán ese titular de que nos hemos endeudado en miles de millones de euros, porque ni siquiera el dato de la deuda que me ha dado es el correcto al cierre de 31 de agosto. Muchas gracias. Moreno. Gracias, presidente. Ni nos vamos a acostumbrar ni lo vamos a consentir. Lo ha dicho bien claro el Consejo de Administración de Radio Televisión Española en respuesta a la ofensiva machista contra dos colaboradoras, Sara Santaolalla y Laura Arroyo. El vicesecretario de Igualdad y Educación del Partido Popular, Jaime de los Santos, que forma parte además de la mesa de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, consensuado con su partido este pacto, arremetió contra Santaolalla con insinuaciones que después pretendió que se habían tergiversado. Pero lo cierto es que la colaboradora de Radio Televisión Española se confesó con miedo e impactada por las palabras del diputado. Y es que insinuar que una mujer analista política está contratada por un medio por algo más que por su valía y su aportación experta al debate político, eso es machismo, eso es sexismo, es violencia, porque se hace en unos términos que nunca se utilizarían contra un hombre. Refutar, contestar o incluso afear, si cabe, el análisis de Sara Santaolalla puede hacerse desde la dialéctica civilizada y respetuosa, pero
nunca desde el machismo ni, por supuesto, desde el insulto. Es conocido el uso del insulto y el acoso contra las mujeres que adquieren voz propia en el espacio público para apartarlas de este, para denigrarlas y expulsarlas. El machismo considera que no les pertenece, que no nos pertenece el espacio público y nos insultan, nos humillan, nos violentan de una manera específica por ser mujeres, muy distinta a cómo se ataca a los hombres. Lo sufrimos periodistas, tertulianas y políticas, entre otras. Es una práctica, insisto, machista que han constatado y estudiado organizaciones como Reporteros Sin Fronteras. El comunicado del Consejo de Administración constata que no es inocente que precisamente sean dos mujeres las que reciban descalificaciones ofensivas y soeces que demuestran un grado de misoginia, dice, y de machismo que ninguna sociedad democrática puede permitir. Por todo ello, queremos saber, señor presidente, qué opinión le merecen a esta presidencia los improperios machistas vertidos contra periodistas y colaboradoras desde determinados partidos. Muchas gracias. Gracias, señora Guinard. Mire, lo primero que le voy a decir respecto a lo que está pasando en general, no solamente en relación con los insultos machistas a determinadas colaboradoras de Televisión Española, es que nada es casual, todo es causal. Y es causal porque, le voy a coger la frase de Antón Losada, que la puso en un tuit, lo que molesta de Televisión Española es que se vea, fundamentalmente. El modelo que algunos tienen para Televisión Española es uno en el que la corporación no diga nada, no haga nada, pero sobre todo no sea nadie. Y a ser posible que no moleste al sector privado. Yo he visto a mucha gente que se sorprendía porque el Consejo de Administración de Televisión Española saque un comunicado para respaldar a dos colaboradoras que habían sido, yo diría, objeto de escarnio prácticamente público. Pero no solo desde las redes sociales, porque mire, lo de las redes sociales va en el oficio. Que nos insulten en las redes sociales va en el oficio, sino por representantes de partidos políticos. Y esto supone pues un salto cualitativo que, como dice el comunicado, ni nos vamos a acostumbrar ni tampoco lo vamos a consentir. De repente hay partidos a los que les molesta que desde Radio Televisión Española se contribuya al debate político, como si esto no fuera una de las funciones que nos atribuye la Ley 17/2006, que, como saben, es la que regula la creación de la Corporación Radio Televisión Española. Esto que voy a decir ahora sé que no les va a gustar a una parte de la Cámara, pero he tirado de argumento de autoridad. El panorama de la televisión en abierto en España ha experimentado en los últimos años un retroceso importante en materia de pluralismo. Primero, por el proceso de fusiones que ya se produjo y, en segundo lugar, también por la reducción de las líneas editoriales del sector privado. Y aquí es donde tiro del argumento de autoridad. Hace unos días, en una entrevista, el economista Ana Rosa Quintana decía: tanto Susana Griso como yo tenemos una postura de centro-derecha. La Sexta ha virado su línea editorial y Cuatro también está en nuestra línea. Pues entonces a mí me salen 4 televisiones generalistas privadas que lo que dice la señora Quintana es que más o menos tienen la misma línea editorial. Y no seré yo quien contradiga a una profesional como ella. Yo lo que creo es que no es de recibo, por lo tanto, que... No la pago yo. No es de recibo que por una discrepancia de opinión un cargo público meta en una misma reflexión, como he dicho antes, a colaboradoras de Televisión Española y a prostitutas pagadas con dinero público. Muchas gracias. Caballero, para formular la pregunta número 5. Gracias, presidente. Todo sistema democrático presupone un sistema de información plural, transparencia y diálogo público a partir del principio de autonomía. En los últimos años, sin embargo, el trumpismo político, truco o susto, ha desplegado una estrategia de acoso y campaña de difamación contra periodistas de Radio Televisión Española, sean prestigiosos profesionales como Silvia Inchorrondo o reporteros que cubren sobre terreno la actualidad informativa. El discurso del odio contra profesionales de programas como Mañaneros o Malas Lenguas sigue el patrón de Milei y de la Casa Blanca, que por decreto ha suprimido la financiación de la televisión pública, el periodismo libre, en definitiva.
No solo han acusado a la corporación de ser un instrumento al servicio del Gobierno, sino que han señalado públicamente a sus rostros más reconocidos. El último suceso ha sido el de exigir que la cadena prescinda de Sara Santolaya. Pero antes ya habían perseguido a presentadores como Silvia Echaurrondo, Javier Ruiz, Jesús Cintora, Xavier Fortes o David Broncano. Marta Flix lo ha explicado claramente: cuando el PP y Vox no controlan los medios, les parece que todo va mal. Los discípulos del Ministerio de Información y Turismo, franquista, Manuel Fraga, prefieren, ya lo sabemos, una ley de prensa de la dictadura, un ecosistema informativo atado y bien atado. Este sábado presentamos el libro inédito de artículos de Manuel Vázquez Montalbán, militante y clandestino. Él supo diseccionar la anatomía del franquismo sociológico hoy galopante. Las señorías de la derecha amparan la violencia verbal sistemática, el insulto, la descalificación, las campañas de difamación, la criminalización de periodistas y de la crítica y el sexismo y minusvaloración injustificable de profesionales del ente público. En definitiva, siguen instalados en la indigencia moral y en la indigencia intelectual. Y hablan de manipulación, con Telemadrid y Ayuso, con la desinformación de Canal Sur, con los trabajadores de la televisión gallega, de la RTVA, de Canal Sur, de Radio Televisión de Valencia movilizados, los comités de empresa, los medios públicos de Galicia, Andalucía, Madrid, Canarias, Baleares, Valencia, Extremadura, Castilla y León, indignados con los procederes de los responsables en estas cadenas autonómicas. Negacionistas de la verdad y de la deontología periodística, los portavoces del linchamiento mediático operan con todo tipo de técnica de la doctrina del shock: la inversión semiótica, la retórica exaltada, la violencia simbólica, la apelación fática, la deshumanización, el oxímoron y el discurso cínico. Parafraseando a Kapuczynski, no hay mejor pasión que la compartida y la compasiva, y el oficio de periodista es para buena gente. Los profesionales de la casa citados son buenos profesionales y dignos en el ejercicio profesional. Tienen desde nuestro grupo parlamentario todo el respaldo, y pediría a las señorías de otras fuerzas políticas que sean respetuosos con la libertad de prensa y con el prestigio de los profesionales de la RTV. Presidente. Muchas gracias, señor Sierra. Como sabe, la semana pasada el Consejo de Administración aprobó por mayoría absoluta un pronunciamiento donde nos comprometimos a no consentir campañas de acoso tanto contra el personal de Radio Televisión Española como contra nuestros colaboradores y colaboradoras. Representantes de algunos partidos han nombrado recientemente a colaboradoras de Radio Televisión Española para, acto seguido, hablar de prostitución pagada con dinero público. Representantes de otros partidos han calificado de sicarios mediáticos a las personas que opinan en los programas de Televisión Española. Y yo, por el afecto que le tengo al señor Mariscal, a mí me ha llamado hasta secuestrador de Televisión Española, que esto realmente me ha parecido un salto cualitativo que no había experimentado, no había tenido el placer de leer durante mucho tiempo. Y mire que me han llamado de todo, se lo reconozco, me han llamado de todo. Pero mire, estos partidos que lo hacen ahora con reiteración no lo hacían cuando Radio Televisión Española era menos relevante, cuando los índices de audiencia eran menores. Y no vamos a entrar en qué intereses, incluso económicos, se esconden detrás de las campañas de desprestigio que muchas veces nos encontramos por la mañana en determinados medios de comunicación. Todo con medias verdades, que ya sabemos que es otra forma de desinformar. Mire, aprovecho su pregunta para pedir respeto para todos los trabajadores y trabajadoras de RTV, pero también para los que trabajan en la hora de la 1, en Mañaneros, en Malas Lenguas, en Directo al Grano, en el programa de Fortes o en los telediarios. En definitiva, respeto para Radio Televisión Española. Yo, si estuviera de ese lado, reflexionaría sobre los motivos por los cuales todos estos programas que he citado han aumentado sus audiencias conforme ha mejorado el pluralismo dentro de ellos, como luego demostraré, y conforme hemos reforzado nuestras posiciones en relación con el respeto a los derechos humanos. Muchas gracias.
emitir una corrida de toros en vez de emitir en directo el incendio que asoló a un patrimonio de la humanidad como es la mezquita de Córdoba, a pesar de que hubiera un equipo de Canal Sur preparado para ello. Se puede usar la plataforma de RTV Play para colgar el podcast Vivir y Morir en Gaza con testimonios reales del genocidio, o sin embargo se puede elegir ocultar deliberadamente el colapso diario del metro y autobús de Madrid en Telemadrid. O, por ejemplo, señor presidente, se puede utilizar una tele pública para obstruir la acción de la justicia, como hace Apunt, que se niega a facilitar voluntariamente las cintas de la DANA que pueden probar la responsabilidad a la hora de no enviar la alerta a la población, o se puede emplear la pública para luchar contra un genocidio o al menos para contribuir a evitar a su blanqueamiento, que es lo que hace Israel con el Festival de Eurovisión. Evitar esto, señor presidente, es importante. Yo me alegro de la decisión del Consejo y le pido por favor que nos explique las razones que le han llevado a usted a pedir al Consejo evitar la participación de España si lo hace el gobierno genocida de Israel. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Díaz. Como indicaba al comienzo de mi comparecencia en respuesta al portavoz del PNV, yo considero que ha llegado el momento de no mirar hacia otro lado, y lo ha considerado también la mayoría del Consejo de Administración, ¿no?, con el genocidio de Gaza, y también creo que con la política que se viene desarrollando en la UER. Si hemos llegado a este punto, al punto de decir que no vamos a participar en Eurovisión si participa Israel, es porque hemos agotado previamente una serie de negociaciones y hemos agotado una serie de propuestas que vemos que caen en saco roto, porque por supuesto que hay alternativas para que Israel no participe sin que Israel sea expulsada de la Unión Europea de Radiodifusión, porque recuerden que cuando se produjo la invasión rusa de Ucrania, a Rusia se le expulsó del festival y de la UER. En este caso, nadie ha planteado que se expulse a la televisión pública de Israel de la UER. Solamente se ha pedido, y es lo que hemos pedido reiteradamente, que no se le dé visibilidad en el concurso. ¿Y por qué no se le debe dar visibilidad en el concurso? Mire, porque me remito a lo que ha pasado durante los últimos 2 años en el concurso, donde hemos denunciado una utilización del mismo con fines políticos que ha afectado claramente al resultado de la votación. Israel quedó segunda el año pasado, estuvo a punto de ganar. Yo no soy futurólogo, pero juraría que este año podría ganar, teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo. Miren, el Festival de Eurovisión es el festival más politizado que existe. Esto sin duda. Hay una diputada allá por el mes de mayo que dijo que iba a votar la candidatura de Israel sin escucharla. Bueno, yo creo que tampoco hace falta decir que está plenamente politizado, y esto viene sucediendo desde hace muchos años. Es decir, no es algo de ahora. Ahora simplemente lo que sucede es que hay un país que influye de manera activa en los resultados del festival. Por lo tanto, yo creo que esta no es una decisión partidista, es una decisión que tiene que ver fundamentalmente con los derechos humanos. Es un grano muy pequeño el que desde Radio Televisión Española podemos poner para llamar la atención sobre el genocidio de Gaza, y es este en concreto. Y le aseguro que como eurofan que soy, vamos a hacer ritmo, me duele muchísimo no emitir el Festival de Eurovisión, pero creo, como le digo, que hay cuestiones que están por encima del entretenimiento. Muchas gracias. La decisión tomada también por Radio Televisión Española de no asistir a Eurovisión, y se lo digo como ciudadano, como servidor público y como eurofan también. Es un orgullo que Radio Televisión Española esté recogiendo el sentir mayoritario de la sociedad y esté mostrando ese compromiso contra el genocidio. No participe en el certamen, y todo ello evidentemente porque la guerra genocida del gobierno de Israel contra el pueblo palestino de Gaza sigue dramática y desgraciadamente. De ahí mi pregunta: ¿qué pasos ha dado o tiene intención de dar para dar curso al citado requerimiento del Consejo de Administración? Gracias. Muchas gracias, presidente.
Buenos días a todos, buenos días, señor Uribe. Pues mire, lo primero que creo que corresponde decir es que creo que ya era hora de romper el silencio existente dentro de la Unión Europea de radiodifusión en relación con el genocidio de Gaza. Sinceramente creo que el daño que la actual dirección de UER está provocando al festival es inmenso y que solamente lo podremos valorar una vez que haya terminado el conflicto y el genocidio en Gaza. Como sabe, actualmente presidimos el grupo de referencia de Eurovisión. La expulsión de Israel obviamente excede de una manera clara el mandato de este grupo de referencia, por lo cual hemos acordado remitir al Consejo Ejecutivo de la UER un informe realizado dentro de este grupo de referencia, de tal forma que la decisión final sobre la participación de Israel se tomará por votación en la Asamblea de Ginebra del mes de diciembre. Lo dije hace unos días y lo repito ahora, espero que por el bien de la UER no tengamos que llegar a este punto de someter a toda la estructura de la UER a la tensión de una votación final por la decisión de unos directivos que no han asumido sus responsabilidades y no han dado un paso al frente en este punto. Realmente sorprende el argumentario que en este momento está desplegando la UER para defender la presencia de la televisión pública de Israel, porque es una televisión que de manera manifiesta, de manera continua, está apoyando todas las actuaciones del ejército de Israel en Gaza. Todos somos conscientes de que el Festival de Eurovisión no es un mero festival de canciones, es algo más que un festival de canciones. La carga política que tiene es enorme y buena prueba es lo que ha sucedido en los últimos años. Lo sabemos todos, lo sabe la UER, lo sabe Israel y por eso se utiliza políticamente y por eso, si nada cambia, es muy probable que la canción que represente a Israel pueda alzarse con el triunfo este año en el Festival de Viena. Desde la presidencia del grupo de referencia hemos propuesto a UER distintas alternativas para salir de esta situación, pero no se ha considerado adecuado tomar ninguna medida. Por lo tanto, seguiremos trabajando, intentando que se tome una decisión con anterioridad a la Asamblea de Ginebra del mes de diciembre. Muchas gracias. Gracias, presidente. Señor Uribe Etxebarria. Bai, eskerrik asko zure erantzunagatik, López jauna. Bueno, quiero trasladarle que el Grupo Vasco apoya plenamente la demanda del Consejo de Administración de RTVE y le animamos a que adopte las medidas necesarias para dar cauce a esa solicitud. Porque desde el Grupo Vasco seguimos pensando que los eventos culturales y deportivos son depositarios de unos valores destinados al respeto entre las personas y los pueblos, a la convivencia, a la puesta en común de valores y al respeto y al reconocimiento de la diversidad. Aspectos que consideramos totalmente incompatibles con la imposición, la violencia, la guerra o la violación de la dignidad humana y de los derechos humanos. En consecuencia, no consideramos admisible la participación normalizada en eventos de este tipo de representantes de países o gobiernos que vulneran gravemente los derechos humanos. Israel está desarrollando una guerra genocida contra el pueblo palestino y no podemos admitir que utilice o manipule los valores de un evento cultural y musical como el de Eurovisión para blanquear su guerra genocida y aparentar que no pasa nada. De ahí que le reitero nuestro apoyo a su posición y nuestro apoyo a todos los pasos que pudiera dar en el seno de la Unión Europea de Radiodifusión para dar cauce al requerimiento, a la solicitud que le ha hecho el Consejo de Administración de la Corporación. Eskerrik asko. Muchas gracias. Para formular su pregunta tiene la palabra el señor Estarrona Elizondo. Eskerrik asko, presidente Jauna. Buenos días a todos y a todas. Señor López, buenos días, bienvenido. Se repite mucho aquello de estar asistiendo a un genocidio televisado, adquiriendo la expresión incluso un punto de frivolidad. Pero estando en la Comisión de Radio y Televisión Española, sí quisiera aprovechar esa formulación para señalar lo evidente, para señalar lo obvio, y es la necesidad que medios de comunicación y periodistas trabajen sobre el terreno. Por eso
quería comenzar con el reconocimiento de quienes a diario nos narran desde allí la barbarie y, cómo no, con un recuerdo para los más de 210 periodistas asesinados por el ejército de Israel. La realidad de lo que está sucediendo a diario y que vemos a través de los medios es muy cruda y de nada sirve mantenernos como meros espectadores ante la desesperación, ante la hambruna, ante la muerte, ante el exterminio del pueblo palestino. Cada acción, cada decisión suma y por eso valoramos positivamente la propuesta que usted trasladó a los y las consejeras del Consejo de Administración de RTV y que finalmente fue aprobada, de la no participación en caso de que Israel participe, y fue aprobada a pesar de la oposición de los y las amigas de Netanyahu y los negacionistas del genocidio. Y lo decimos además desde una posición en la que nosotros no nos sentimos representados por España en Eurovisión, pero eso no es óbice para reconocer, para valorar la decisión adoptada por RTV. Una decisión que busca presionar a la UER, cuya presidenta conoce muy bien, para impedir que Israel participe en el festival, que al final es de eso de lo que se trata, porque su participación supondría normalizar el dolor, lo inhumano y la barbarie, y es de eso de lo que estamos hablando. Pero igual que trasladamos nuestra valoración positiva, hoy también queríamos trasladarle la pregunta que en estos momentos se hace mucha gente. ¿Y con el resto qué? ¿Qué hacemos con el resto? ¿Va Radio Televisión Española a cubrir y retransmitir otras competiciones, otros eventos en los que Israel participa con una aparente normalidad mientras el gobierno de Israel siga cometiendo un genocidio? ¿Cómo va a actuar RTV ante eventos o competiciones donde participen? ¿Va a adoptar en este sentido la corporación alguna decisión? ¿Va a poner en marcha alguna medida o al menos si lo están valorando? Porque creemos, en nuestra opinión, que hay que redoblar el aislamiento a Israel y por eso nos interesamos sobre las intenciones de la corporación que usted preside en este sentido. Gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Estarrona. Mire, yo creo que hay que distinguir claramente dos situaciones. Por un lado estarían aquellos eventos en los que Radio Televisión Española forma parte de su organización. Es el caso de Eurovisión, donde tenemos obviamente una corresponsabilidad evidente en la organización del evento. No solamente somos parte de la UER, tenemos la presidencia del grupo de referencia de Eurovisión y además somos el núcleo principal de UER a través del denominado BIFAI. Está claro, por lo tanto, que tenemos una corresponsabilidad en las decisiones que se toman en Eurovisión y en cuanto al gobierno interno de la UER. Y ahí tenemos que influir y tenemos que manifestar nuestra postura. Obviamente, retirarse de Eurovisión si Israel participa es una decisión que no es agradable para la dirección de Radio Televisión Española. Hay que tener en cuenta que España es uno de los países con mayor seguimiento a nivel europeo del Festival de Eurovisión. Es el elemento de entretenimiento, el programa de entretenimiento más visto en España con diferencia. Solamente le hace sombra las grandes finales futbolísticas. Pero creo que en este momento la cuenta de resultados de la UER o las audiencias del mes de mayo pasan a un último plano frente a la masacre que se está produciendo en Gaza. Creo que no podemos seguir con ciertos equilibrismos en el alambre de la coherencia que en este momento sí se están desarrollando en Ginebra. Y hay un segundo grupo de eventos sobre los que Radio Televisión Española puede adquirir derechos de emisión, fundamentalmente son de tipo deportivo. Recientemente hemos tenido el Mundial de Atletismo o el año que viene tendremos el Mundial de Fútbol, pero no tenemos ninguna responsabilidad en su organización ni podemos directamente impulsar ninguna medida para que los equipos de Israel no participen. Creo que la responsabilidad ética, a mí me gusta más hablar de responsabilidad ética que de responsabilidad moral, respecto a nuestra participación en Eurovisión, como corporación pública es diferente a la que podemos tener en el resto de eventos. ¿Qué vamos a hacer en esos eventos? Pues mire, lo que hemos hecho durante la Vuelta Ciclista a España. Hemos adoptado la decisión de no evitar las protestas
y de retransmitir las protestas cuando se producen. Hay una regla no escrita que dice que cuando en un evento deportivo se produce una protesta no se emite. Nosotros hemos dado cobertura a todas las protestas que se han producido durante la Vuelta Ciclista a España. Por lo tanto, en esos eventos nuestro papel fundamental será informar. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Recuerdo que la pregunta número 3 ha decaído por iniciativa de su autor. Pasamos a la pregunta número 4 que formula el señor Sierra Caballero. Gracias, presidente. Muy buenos días, señor López. Como lo han señalado anteriores portavoces, felicitar al presidente y al Consejo de Administración por la decidida voluntad de contribuir al derecho humanitario. Creo que es un momento en el que una gran corporación de dimensiones públicas y alcance, diríamos, universal en nuestro territorio debe cumplir los preceptos que están también como servicio público en la defensa de los derechos humanos básicos. Diría más, le felicitamos públicamente como le consta, pero nosotros consideramos que hay que poner más el acento en expulsar a Israel y también en modificar los aspectos de mal funcionamiento que ha tenido en Eurovisión la UE sobre el sistema de votación, patrocinio y otros elementos que considero tomarán en cuenta a futuro. Nos vamos a centrar en una cuestión que, como también es estructural, creo que tiene prevalencia respecto a lo que es el desarrollo. Como es de su conocimiento, la FAPE, sindicato, recientemente la Asociación de Periodistas de Navarra, han denunciado la discrecionalidad en la convocatoria de las oposiciones a información y contenidos de acceso libre. La publicación de las calificaciones ha generado numerosas controversias a este respecto. Saben que el artículo 55 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público exige que todos los ciudadanos tengan derecho al acceso al empleo de acuerdo a principios básicos: transparencia, publicidad, imparcialidad, profesionalidad, independencia y autonomía en la selección, adecuación al contenido de los procesos selectivos y cierta agilidad. Pero los nuevos criterios que se establecen al respecto, que se consensuaron antes por unanimidad, contrasta o contrarían justamente, no es congruente con esta norma. Podría resultar que alguien que tenga menos experiencia y haber aprobado el examen teórico quedara por encima de muchos de los que han concursado por la vía libre. No quisiéramos que el ente volviera a sufrir en los juzgados pues una pérdida de confianza, de imagen, de reputación, justamente por cambiar los criterios a este respecto. La última sentencia de la Audiencia Nacional es clara a este respecto y creo que tampoco se resuelven los problemas de recursos laborales, de recursos humanos, contratando una auditoría de 85.000 euros que resuelva la validación, evaluación y garantía a este respecto. Creo que tenemos la asignatura pendiente de un giro de 180 grados en política laboral, de cambiar los responsables de recursos humanos, de escuchar a los sindicatos a este respecto y marcar otros criterios muy distintos en la valoración de méritos y en la asignación en los puestos de los que han concursado a este respecto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Sierra. Yo traía la respuesta más enfocada desde el punto de vista del acceso al banco de datos, que era lo que usted me había planteado, pero no tengo inconveniente en contestarle a lo que ha planteado también, que es el tema de la valoración de los méritos. Y usted decía, no puede ser que hagamos un cambio ahora que lleve de nuevo a la corporación a los tribunales y a que se produzca una condena judicial que ponga en tela de juicio todo el sistema de oposición. Mire, señor Sierra, precisamente por eso, por no cambiar los criterios que se aprobaron inicialmente en la convocatoria 1/2022, es por lo que se ha producido este problema. Y este problema consiste básicamente, y lo quiero explicar aquí, en que hubo una parte de las personas, de los opositores, vamos a llamarle, que no aportaron en tiempo y en forma sus méritos. Eso por una parte. Y por otro lado, nos hemos encontrado con una desagradable sorpresa, y es que hay empresas periodísticas en este país, muchas, que tienen dado de alta a sus periodistas en categorías laborales que no le corresponden y por lo tanto no se le pueden tener en cuenta los méritos porque las bases establecen las categorías de cotización donde se tienen que tener en cuenta esos méritos. Mire, me ha sorprendido cuando he visto algunos de los medios que han publicado este asunto, cuando tenemos en esos casos
personal, de sus redacciones, que está inmerso exactamente en este mismo problema. Por eso quería decirlo, tenemos un doble asunto. Por un lado, el no presentar a tiempo la documentación. No estamos hablando de un problema de subsanación, sino un problema de no presentar la documentación. Y, en segundo lugar, un problema de que los méritos se valoran en función de la categoría de cotización. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Si nosotros, al final del proceso de oposición, hacemos un cambio, todo el sistema de oposición se viene abajo. Entiendo perfectamente, y han sido muchas las personas que me han escrito o que han llamado a recursos humanos, la desazón y la desolación que esto produce. Lo entiendo perfectamente. Y hemos contratado una auditoría precisamente para que cuando convoquemos el próximo proceso, ahora en el año 2026, estos errores, en la medida de lo posible, no se vuelvan a producir. Y creo que es una auditoría que se tiene que hacer externamente. Creo que nosotros mismos no podemos revisar lo que hemos hecho. Muchas gracias. Gracias, presidente. Una programación específica tanto en televisión como en radio y medios digitales, que sirviera para sensibilizar sus aportaciones y sus inquietudes y también los retos a los que se enfrentan. Por ello, quisiera preguntar a usted, señor presidente de la corporación, si tiene prevista una programación especial para el próximo 1 de octubre con motivo del Día Internacional de Personas Mayores, qué contenidos concretos se ofrecerán y cómo se garantiza que lleguen de manera más efectiva a una audiencia senior que representa una de las bases más sólidas de Radio Televisión Española. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a desarrollar una programación especial, más que una programación especial con espacios independientes. Yo confío mucho más en la transversalidad de contenidos a lo largo de la programación del próximo día 1 de octubre, que es el día en el que se celebra, como usted comentaba, el Día Internacional de las Personas Mayores. Pero también vamos a tener algunos espacios específicos. Por ejemplo, vamos a reemitir un documental que se llama de la marca En Portada, que es de producción propia, que ya emitimos hace un tiempo y que yo les recomiendo para los que les interese el tema de la tercera edad, que se llama El negocio de la vejez, donde se comprueba que España es el segundo país más envejecido de la Unión Europea. Analizamos la situación de la financiación de la dependencia y también cómo 9 de cada 10 personas de nuestro país rechazan ir a una residencia de mayores y los problemas que crea esta situación dentro del ámbito familiar. Creo que es un documento que merece la pena verlo, pero comenzaremos desde primera hora de la mañana realizando una serie de reportajes o de temas en los distintos programas de la cadena. Mañaneros 360, que no es un programa que se dedique únicamente a política, aunque la política exalta, como se ve aquí, la fibra de sus señorías. Vamos a comenzar viendo cuáles son las nuevas maneras de ser mayor en este momento. Vamos a hablar de los co-living en el caso de los mayores. También vamos a analizar las medidas que afectan a los mayores en este momento, que se pueden encontrar en tramitación dentro de esta Cámara. Por la tarde, en Directo al Grano, que tampoco es un programa que se dedique únicamente a la política, estamos montando un reportaje sobre los abuelos que están, por decirlo de alguna manera, hartos de que los hijos los utilicen para cuidar a los niños mientras que los padres o tienen que trabajar o están haciendo otras cosas. Y por lo tanto queremos ver cuáles son las alternativas que tienen estas personas que ya están en la tercera edad. En Malas Lenguas, que tampoco es un programa que se dedique únicamente a la política, vamos a ver cuáles son aquellos mayores que se enfrentan a hacer cosas por primera vez, viajar fuera de España, montar en globo, volar, es decir, actividades para una vejez, digamos, mucho más activa. Y vamos a tener una mirada especial también para la vida de los mayores en el entorno rural. También en Radio Nacional de España estamos preparando 2 programas específicos, uno de Cuaderno Mayor, que es un programa propio de Radio Nacional, y otro de Juntos Paso a Paso, que se emitirá en los horarios que habitualmente tienen en Radio Nacional y en la de Radio Nacional. Muchas gracias. Señoría,
el compromiso de esta presidencia con el impulso de las lenguas cooficiales lo manifesté desde el inicio de mi mandato y estamos intentando hacerlo efectivo en todas las comunidades que disponen de una lengua cooficial. Es verdad que en algunas vamos de una manera mucho más avanzada y más rápida y en otras, como es el caso de Euskadi, nos queda bastante por hacer en este momento. Mire, ¿qué hemos hecho últimamente? Pues seguimos dando pasos en materia de cooficialidad. Vamos a exigir a partir del 1 de enero del 27, no del 26, acreditar un nivel B2 de euskera a los periodistas y documentalistas que accedan a un puesto de trabajo en cualquiera de los centros de Bilbao, San Sebastián y Vitoria. Esto es muy importante porque ahora mismo el principal déficit que tenemos es en el ámbito de la información. En el ámbito de la información, como sabe, prácticamente toda la información se emite en castellano, salvo algunos titulares en euskera. Necesitamos, por lo tanto, incorporar a la plantilla personal que domine el euskera y que, por lo tanto, pueda hacer información en euskera, que es algo que no sucede en el caso de Cataluña o en el caso de Galicia, donde los informativos se emiten en galego y en catalán, o en el caso de Valencia, también en valenciano. Comenzar diciendo, por poner otro punto de vista, que como mujer y como española no solamente no me siento insultada por la Radio Televisión Española, sino que me siento orgullosa de una televisión pública que aboga por la libertad de prensa y por los derechos humanos, porque creo de verdad que esos son los pilares fundamentales de una democracia plena. Y además les felicito por los buenísimos datos de audiencia, porque eso demuestra que los contenidos de calidad, la conciencia y la estrategia de la televisión pública puede hacer que recupere esa presencia, esa credibilidad y esa conexión con los ciudadanos, que se refuerza también con la presencia de las lenguas cooficiales dentro de la programación. Gracias, presidente. Buenos días, señor López. Permítanme que, en primer lugar, ponga en valor el hecho incontestable de que RTV ha logrado en 2025 sus mejores registros de audiencia en 10 años, sumando apoyos y espectadores, siendo destacable su fuerza en la mañana. Resultado este que llega tras una estrategia en la que el ente ha apostado por contenidos competitivos, con una parrilla que combina entretenimiento masivo, programas de calidad y espacios con enfoque social que le han permitido recuperar su liderazgo en el panorama televisivo español, demostrando con ello que la inversión en programación de calidad es clave para reconectar con la ciudadanía. Y también quiero trasladar nuestro apoyo y nuestro reconocimiento a los profesionales y colaboradores de RTV ante esas campañas de ataque y acoso que están sufriendo con descalificaciones ofensivas impropias de una sociedad democrática como la nuestra. Que tiene la Corporación para Radio Nacional de España, una vez conocidos los cambios en la nueva etapa que acaba de comenzar. Muchas gracias. Radio Nacional de España no ha ocupado el papel que se merecía en las prioridades de la corporación durante los últimos años, y yo creo que ahora tenemos un trabajo por delante muy importante, pero un trabajo que requiere paciencia, que suele ser igual a tiempo en el caso de la radio. Ya sabe que en la tele nos movemos por otros parámetros del tiempo, el tiempo se mide en semanas, en el mejor de los casos en meses, pero la radio necesita probablemente una temporada completa, 2 temporadas completas, para llegar a tener en cuenta cuáles son las mejoras que han fructificado y cuáles son aquellas otras que no han funcionado. Además de los contenidos, señora Fernández, estamos trabajando en la renovación tecnológica y en el posicionamiento en redes sociales. Las redes sociales de Radio Nacional de España no han estado, creo que, lo suficientemente cuidadas durante este tiempo, no por los trabajadores de Radio Nacional, sino precisamente por la falta de un equipo más amplio que pueda gestionarlas. En los próximos días vamos a llevar a cabo una profunda reestructuración de todo el área de redes sociales de Radio Nacional para darle la visibilidad que se merecen. Porque mire, todo esto que queremos hacer y que usted ha enumerado no se puede hacer sin capital humano. Otro de los objetivos importantes que tenemos es intentar revertir la descapitalización que se ha venido produciendo, la descapitalización de personas, de trabajadores en la parrilla de Radio Nacional de España durante los últimos años. Mire, si le digo cuántos trabajadores estaban previstos para Radio 3, son un total de 0 en la última convocatoria. Obviamente, en estas condiciones, sacar adelante una radio del tamaño de Radio Nacional de España es muy difícil. Pero
estamos trabajando en otra línea que a mí me parece también muy importante, que es el aumento de la visibilidad de Radio Nacional en Televisión Española. Si siguen la programación de Televisión Española, verán ahora que a lo largo del día tenemos múltiples conexiones en directo con Radio Nacional para dar a conocer la radio. Tenemos un déficit de conocimiento brutal y tenemos que intentar superarlo. Y miren, como saben, no hay datos hasta diciembre del primer EGM, pero yo sí tengo algunos datos, que son los de la escucha digital, que obviamente pues los tenemos. Se los digo rápidamente. Miren, en septiembre del 25 hasta el día 21, perdón que lo saqué el lunes, el consumo de directos de radio ha crecido un 63,6% respecto al año anterior. Y el tiempo de consumo se dispara un 72%. El programa de las mañanas de Radio Nacional crece un 69,5% y las tardes suma un 61% de oyentes en digital. Estamos hablando exclusivamente de los que entran a través de la app de RN Audio. Obviamente, cuando el EGM salga en diciembre, yo les contaré pues lo que nos dice el EGM, que es el medidor oficial.